a todas las personas que se encuentran en esta aula virtual para una sesión convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de su diplomado en democracia participativa y deliberativa con el tema Parlamento Abierto. Antes de entrar en materia, aclaro a ustedes por qué digo con mucho afecto, porque aunque no tengo el gusto de conocer a cada uno personalmente, sin embargo, desde el momento que somos miembros de la sociedad mexicana, que vivimos en este gran país, al margen de edades, circunstancias, lecturas, ideologías, puntos de vista, creo que coincidimos en algunas metas comunes. Todos queremos consolidar, fortalecer nuestras instituciones democráticas que mucho trabajo nos han costado a lo largo de la historia. Y por otro lado, queremos plantear la logística necesaria para que toda la población de este país, sin excepción, disfrute de un nivel de vida digno. Yo creo que esas metas son comunes. Otra cosa es que cada quien la vea, estas metas, con distintos anteojos. Por eso somos una gran familia y por eso cuando encuentro a ustedes en un aula virtual, pues es como si los hubiera dejado de ver hace unos 2 días. Los veo con esa empatía, con ese afecto. Pero también con admiración, porque estoy cierto de que sin excepción, todas las personas aquí reunidas son personas con una agenda muy completa de actividades día con día. Hay muchos asuntos personales, familiares, de trabajo, etcétera, que requieren su atención directa. Y aún así, se dan el tiempo para tomar un diplomado que exige atención, horario, disciplina, elaboración de un ensayo, en fin, requisitos. Pues esto lo hacen porque imagino que tienen interés en la temática que ofrece la Escuela Judicial. Por eso mi admiración, por su autodisciplina, por el buen manejo de su tiempo y por ese deseo de enterarse de cosas sobre estos temas. Bien, también antes de entrar en materia, quiero expresar públicamente ante este auditorio selecto mi gratitud plena para las señoras y señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como para la doctora Gabriela Rubalcaba y su grupo de colaboradoras y colaboradores, todo su equipo técnico, en fin, todas las personas que han confiado en mí para que comente con ustedes este tema. Como ustedes ven, son 2 días que tenemos sesión, el día de hoy y el día de mañana. Ahora bien, en la carátula que ustedes están viendo, pues nos va a servir este documento, lo vamos a ir pasando en las láminas subsecuentes, nos va a servir de apoyo a la explicación. En esa carátula ustedes advierten un error en cuanto al año, no estamos en el año 22, estamos en el año 23. Pero eso es una situación que yo mismo la voy a corregir al terminar esta sesión. Ahora bien, a lo largo de lo que yo comenté, es posible que surja alguna duda o algún comentario, no necesariamente una duda. Ustedes tienen lecturas, experiencias y probablemente podrían querer intervenir para enriquecer lo que se está diciendo. En ese caso, no se esperen a la sesión de preguntas y respuestas, que tenemos costumbre siempre de hacerlo al final. Sí vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, pero no hay necesidad que se espere. Activen su micrófono y pues interrúmpame. Estamos entre amigos, no voy a sentirme incómodo porque alguno quiera tomar la palabra. En cuanto yo advierta que alguien quiere hablar, con mucho gusto le cedo la palabra y escuchamos atentamente su pregunta o bien su comentario. Ahora, otra cosa. Este tema, desde que yo veo su diplomado, hay algo en lo que quiero hacer una alerta. Su diplomado es en democracia participativa y deliberativa, ese es el nombre del diplomado.
Democracia participativa es algo que se sobreentiende uno con otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la democracia, entendiéndola como una forma de gobierno, necesariamente es participativa. Si hay un grupo pequeño o grande de la sociedad que lo excluimos de esa democracia por las razones que gustes, pues eso ya no es una democracia. Habrá que ver a qué tipo de gobierno te refieres, pero democracia no, porque la democracia por esencia, por tradición histórica, debe ser participativa. Si yo no puedo participar o no puede participar un grupo de personas de esa sociedad, bueno, entonces no vivo una democracia. Quién sabe qué gobierno tendré, pero democracia no es. En cambio, deliberativa sí es posible que haya una sociedad democrática que no sea deliberativa, porque deliberar significa tener la capacidad, la atribución de poder discutir las cosas de Estado y tomar decisiones. Deliberar. ¿Sí? Intercambiamos ideas, tú estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, votamos, etc. Y Parlamento abierto es un tema muy específico, que es el que vamos a desarrollar. Pero la democracia, por esencia, es participativa. Si alguien queda excluido o un grupo queda excluido, bueno, pues no estoy en una democracia. Quién sabe qué régimen tengamos, pero democracia ya no es. Bien, vamos a comenzar. Antes que empezar a desglosar toda la temática, que lo haremos entre esta tarde y la de mañana, pues hay que plantear los objetivos generales, porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces planteémonos esos objetivos. Mira, al concluir el estudio de estas 2 sesiones que tiene programada la Escuela Judicial Electoral para este tema, pues nos interesa que las personas cursantes, o sea, ustedes, tengan una visión general. Pues no es posible de otra manera, o sea, no podemos especializarnos en la temática porque nos llevaría muchísimo tiempo. Pero sí una visión general, panorámica, que les permita alcanzar los siguientes objetivos concretamente. 1, proporcionar una definición razonada de parlamento abierto. Todos ustedes ahorita, antes de empezar esta sesión, cuando vieron la temática en su programa, pues tienen una idea muy aproximada y tal vez muy bien fundamentada de lo que es un parlamento abierto. Pero vamos a buscar con una serie de razonamientos una definición, pero no una definición de diccionario o una definición académica. Esto dice tal autor y así es y así lo tenemos que aprender, ¿no? Una definición que tenga lógica, sentido, o sea, que nos haga conciencia, que nos haga sentir que esa es una buena definición de parlamento abierto, que es nuestra temática. Pero además identificar y explicar sus características generales. A ver, yo voy a un parlamento, ya sabiendo lo que es un parlamento abierto, y voy a hacer como un check-in, o sea, voy a ver, palomeando si tiene los elementos que se le atribuyen a un parlamento abierto, para que a esa reunión política se la pueda llamar parlamento abierto, si cumple determinados elementos. Un tercer asunto será señalar algunos casos internacionales. O sea, queremos nombres, ¿verdad? En donde hay un parlamento abierto. Y también, si es posible, algunos casos nacionales. O sea, ver dentro de nuestro país y fuera de nuestro país si tenemos ejemplos de un parlamento abierto. Claro, para entonces ya sabremos qué características debe cumplir una asamblea de esta naturaleza para que la califiquemos como parlamento abierto. Ahora bien, todos estos objetivos, estos 4 objetivos, dentro de una concepción de democracia participativa y deliberativa. O sea, sí es un tema de su diplomado. El parlamento abierto viene a ser un tema obvio, un tema necesario en un diplomado con la temática que ustedes tienen, democracia participativa y deliberativa. Entonces, obligado es este tema de parlamento abierto. Bien, pues ya tenemos los objetivos.
Ahora bien, partamos de estas preguntas que se dicen detonantes, así como aventar así un dardo, ¿verdad? A ver, ¿qué piensan ustedes sobre estas preguntas? ¿Qué es un parlamento? Claro, a estas alturas de tu vida, de tu profesión, pues tienes claro una idea de qué es el parlamento, pero pongamos de acuerdo, no vaya a ser que estemos pensando unos en una cosa y otros en otra. ¿Qué es un parlamento? Otra pregunta, si ya sé que es un parlamento, ¿cómo se integra? ¿Cuántos miembros debe tener? ¿Cómo se debe conformar ese parlamento? Por otro lado, ¿qué funciones está llamado a cumplir? O sea, vamos a crear un parlamento, ¿para qué? ¿Qué hace un parlamento? ¿Qué con él? Otro, en qué medida cumple esas funciones? Un ejemplo de parlamento, ¿está cumpliendo las funciones que se le asignan o no? ¿O parte de ellas? ¿Existe vinculación entre el parlamento y la ciudadanía? Porque al parlamento no acudimos todos. Yo no voy a la Cámara de Diputados porque no soy diputado, ni tampoco a la de senadores porque no soy senador. Entonces, hay una vinculación entre el trabajo de un parlamento y la ciudadanía o no lo hay. Ellos realizan su trabajo por su lado y yo vivo mi vida y mis asuntos sin estar en contacto con ellos. ¿Esto es posible? ¿No es posible? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? O sea, ¿existe vinculación con la ciudadanía? ¿Hay lazos que nos relacionan al ciudadano común con los miembros de un parlamento? Bien, pues mira, primero, precisamente para ir viendo qué es un parlamento, entonces tengo aquí que un parlamento es una asamblea política, es un órgano de gobierno que tiene dos aspectos importantes, que estos dos aspectos justifican la existencia de un parlamento. En primer lugar, la representación política. Y en segundo lugar, lograr equilibrio de poderes. Estas dos funciones son las fundamentales, son como las dos columnas, como las dos piernas que sostienen un parlamento, o sea, que justifican su existencia. Veamos cada una por separado. La representación política. Ustedes se acuerdan que al principio de que existió la democracia en la vieja Grecia, allá por el siglo V antes de Cristo, en Atenas, pues la población de ese lugar era muy pequeña en número. Atenas era un pueblito, ¿sí? Y en una población tan pequeña, las personas se conocen, las familias se identifican. Como cuando vas a tu terruño natal en vacaciones, y como es una población pequeña, pues todos te conocen. Ah, tú eres fulano, hijo de Mengano y nieto de Perengano. ¿Sí? Porque son poblaciones pequeñas. En una ciudad enorme como nuestra megalópoli, nada más camino media cuadra de donde yo vivo y ya soy un perfecto desconocido. Pero en las poblaciones pequeñas todos nos conocemos, somos como una gran familia. Entonces se podía dar una participación directa, porque además no acudían a las asambleas públicas donde se discutían los asuntos de gobierno, no acudían todas las personas, sino que era un grupo muy selecto. Por ejemplo, con disculpa de las damas que nos acompañan en esta audiencia, las mujeres no participaban. El asunto del gobierno era un asunto de varones. Estoy hablando del siglo V antes de Cristo en Grecia. Entonces ya eliminamos la mitad de la población, que del suyo era pequeña. Pero además, los hijos de familia, los varones, que estuvieran todavía bajo el poder del padre, tampoco acudían. Es decir, en una familia el que acudía era el jefe de familia. Piense cada uno de las personas que están aquí, las mujeres no, porque ya sabemos que ellas no participaban, pero los hombres de esta audiencia, si todavía a la altura de su vida tienen el privilegio de que todavía vive su padre,
pues no podrían ir a votar, iría su papá. Porque lo que llamamos hoy patria potestad duraba toda la vida del padre. De manera que te podías encontrar un hombre de 45 años, ya casado y con hijos, que todavía era hijo de familia, porque vivía su papá, ya entrado en años, pero vivía. Entonces, si yo le quito eso y le quito a los esclavos, que ni personas eran, pues definitivamente quedó un grupo de personas. Y entonces la participación sí podía ser directa. Yo como jefe de familia me apersonaba en la asamblea y ahí daba mi opinión y ahí votaba y ahí se veían las decisiones de Estado. Pero ya en una sociedad como la nuestra de millones de habitantes, pues no tenemos forma de que todos estemos participando directamente. Hay, claro, en nuestros días algunas formas de participación directa, participación democrática directa, como la práctica de revocación de mandato, como también la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, esas figuras que las tenemos impactadas en nuestra Constitución y las leyes y que implican ahí sí una participación directa, pero no es lo común, ¿sí? Son situaciones que están señaladas en la ley, pero que no es lo ordinario. Lo ordinario es tener una representación política, o sea, un cuerpo que me representa. Entonces, ¿a quién se representa en un parlamento? Pues se representa a ciudadanos, ciudadanas, ahora sí, afortunadamente ya con la presencia de las mujeres, a entidades federativas. Mi país tiene 32 entidades federativas, o sea, 31 estados y una Ciudad de México. Son 32 regiones que forman el mapa de mi país. Entonces ahí también las entidades tienen interés y hay representatividad de ellas en el Parlamento. Ideologías. En una democracia, que nos quede claro, va a haber dos, tres o más ideologías políticas. El día que todo un país piense igual, se acabó la democracia. Seguramente ahí no hay democracia, porque si ni en una familia, que somos hermanos, hijos del mismo matrimonio, que crecimos juntos, hay divergencia, tú piensas de una manera y yo pienso de otra, pues imagínate en un país de millones de habitantes. Entonces, el día que todos tengamos la misma ideología, cuidado, ahí hay un foco rojo, seguramente ahí no hay democracia. Entonces, esas ideologías de los grandes grupos y de los pequeños grupos, que así son grupos, deben estar representados ahí. Por eso el Parlamento debe tener una composición plural desde el punto de vista político. Debe haber gente del partido A y del partido B y del partido Z. El día que todos los representantes sean de A, se acabó la democracia. Ya nada más hay una línea que seguir. También están representados intereses particulares. Tú, yo, todos tenemos intereses particulares y eso no es malo. Esa es la vida, ¿sí? Pero esos intereses se deben armonizar con los intereses colectivos o sociales. El que alguien tenga un interés propio, pues, es razonable. Ustedes mismos están estudiando este diplomado porque quieren obtener su diploma, que tiene este impacto curricular, etcétera. O sea, todo lo hacemos por un interés. Entonces, pues todos tenemos intereses. Lo que sucede es que esos intereses deben armonizarse con otros intereses de orden colectivo. Por otro lado, también hay que representar a colectivos sociales. Por eso las cuotas afirmativas, las acciones afirmativas. Tiene que haber representación de mujeres, tiene que haber representación de migrantes, tiene que haber representación de pueblos originarios. Sí, porque son colectivos, grupos sociales, que también tienen voz, hay que escucharlos, ahí están, ellos quieren hablar. Y dice aquí que también es un espejo de la sociedad. La problemática que ves en las calles, en el metro, en las escuelas, en las oficinas, se refleja en estas asambleas. Por eso es muy dramático ver en un momento dado, no solamente en México, sino en muchos países, que las personas que integran estas asambleas
se lían ahí a discusiones e insultos. Espérate, eso no es democracia, eso es un caos. Porque igual que en la familia, yo puedo estar en contradicción con lo que dice mi hermano u otro familiar. Pero lo que no puedo hacer es faltar al respeto ni a ese familiar ni a la familia. Entonces, en una democracia madura, se discute con energía, se defiende con energía las posiciones políticas, pero no se ofende. O sea, hay un límite. Esto no es una pelea callejera donde nos vamos a ir a liar a golpes, ¿sí? Pues tenemos que tener esa altura de escucharte hasta que termines y luego entonces combatir tus argumentos. Y yo espero de ti el mismo tratamiento, que respondas mis argumentos con argumentos, no con insultos. Porque insultos ya es otra cosa, bueno, entonces ya es un pleito callejero a ver quién gana. Entonces, efectivamente, estos parlamentos son un espejo de la sociedad. O sea, en otras palabras, cada sociedad tiene el parlamento que se merece. Eso es en cuanto a representación política, pero hay otra premisa básica para formar un parlamento, el equilibrio de poderes. En el momento que en una democracia alguien se alza con todo el poder, ¿saben qué? Se acabó la democracia. Ya vivimos en una monarquía, en una dictadura o en una tiranía, pues habría que ver cómo está calificado nuestro gobierno. No, en una democracia el poder se debe equilibrar. De ahí la maravillosa tesis de aquel pensador francés de los siglos XVII y XVIII, el barón de Montesquieu. Él habló de la división de poderes, que en realidad es división de facultades. El poder es uno, pero las atribuciones son tres: legislativa, ejecutiva y judicial. Y no se debe acumular dos o más de estas funciones en un solo órgano o en una sola persona. El día que entreguemos todo el poder a quien sea, perdimos la democracia. La democracia no es para que alguien sea feliz, sino para que todos participemos en ella. Más adelante lo vamos a explicar, inclusive acudiendo a la etimología de las palabras. Entonces, si estamos haciendo equilibrio de poderes, va a haber ejercicios de oposición. Sano es que en cualquier democracia haya grupos que no están de acuerdo. Por eso es la democracia. Tú como dirigente de un país o como parlamento, miembro de un parlamento, tienes una idea y a lo mejor es muy positiva, pero no es la idea de todos. Hay gente que no está de acuerdo con tu plan, como tú también hay veces que no estás de acuerdo con el mío. Y eso no nos va a enfrentar, esto no es un pleito de a ver quién ganó. Por otro lado, se hace un escrutinio al ejercicio del poder. A ver, legislativo, informe. Vamos a escuchar informe de actividades de diputados, de senadores. A ver, judicial, informe. Suprema Corte tiene que informar. El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde informe. El magistrado o magistrada presidente en turno tendrá que rendir informe y el presidente, claro que tiene que rendir informe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se trata de una monarquía donde no tienes que rendir cuentas a nadie, sino que esto es una república y entonces vas a rendir informes, o sea, va a hacerse un escrutinio al ejercicio del poder. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has ejercido tus facultades? Por otro lado, complemento de funciones públicas. Precisamente a través de un parlamento, por ejemplo, abierto, yo me entero de las necesidades de las personas. Hay necesidades en todos los sectores públicos. Entonces hablo con los campesinos, hablo con las personas de origen de pueblos originarios, hablo con los profesores, hablo con los intelectuales, hablo con todos. Y cada grupo me dice cuáles son sus prioridades, sus necesidades más apremiantes. Y yo colaboro para, pues digamos, para paliar, para resolver, para intervenir y ayudar a que eso se supere. Entonces hay un cumplimiento de funciones públicas y también una regulación de la vida social. Esa es nuestra función. Vamos a hacer leyes, vamos a hacer reglas.
para regular muchísimos aspectos de la vida diaria, reglamento de esto, ley de aquello. Entonces la función que tenemos si somos miembros de un parlamento, pues es muy delicada. Tú vas a decir cuáles son las reglas del juego, por decirlo de una manera sencilla. Entonces la responsabilidad que tienes es mayúscula. Ahora, la finalidad del derecho parlamentario, fíjate que el derecho es un solo fenómeno. Como dice el doctor Flavio Galván Rivera, profesor de esta Escuela Judicial Electoral, hombre de una trayectoria académica y jurisdiccional impactante, autor de libros, ya incluso en algún momento fue presidente de este tribunal, y tú lo conoces, lo has escuchado en conferencias. Entonces, el doctor Flavio nos cuenta, el derecho es un solo fenómeno, es una sola materia, pero para razones de especialidad se subdivide en eso, en especialidades. Derecho agrario, derecho fiscal, derecho constitucional, derecho penal y así, así. Bueno, pues una de esas disciplinas es el derecho parlamentario, el que estudia todas las instituciones, normas y principios que precisamente impactan a la formación, composición y atribuciones de un parlamento. Bueno, pues ese derecho parlamentario como especialidad jurídica es que a través del cumplimiento de sus normas de derecho parlamentario se alcance el resultado que se busca. ¿Y cuál es el resultado que se busca? La formación de buenas leyes y la toma de decisiones colegiadas que sirvan para facilitar la convivencia de todos. Si alguien me dijera, a ver, aquí rápido, a bote pronto, dígame, ¿para qué sirve un parlamento o senado o diputación? Bueno, pues sirve para esto, para que se formen buenas leyes, como decía don José María Morelos y Pavón, que nuestras leyes pues sean tales que inviten a su cumplimiento, ¿sí? Y que moderen la opulencia y la miseria. O sea, que sean leyes sabias, decían en aquella época de don José María Morelos. Entonces, queremos buenas leyes, por eso hacer una ley es tan delicado. Hay que hacerlo con cuidado, con técnica, con el vocabulario ciudadano, para que el mayor número de personas entienda el texto de la ley. Si lo hacemos rebuscado, que solamente especialistas de alto nivel entienden lo que dice el artículo, eso ya está mal. Estamos haciendo oscura la ley. Tiene además de buscar buenas leyes en todas las materias, que las decisiones que tomamos como cuerpo colegiado, porque un parlamento forzosamente tiene que ser de varios miembros, pues esas decisiones que tomemos sirvan para crear políticas que nos lleven a una mejor convivencia a todos. Buscar el bien nacional, pero no como una frase, digamos, de que pues suena bonito, sino como efectividad, que yo vea en resultados esa convivencia de todos, no en un discurso, porque en el discurso puedes decir muchas cosas, la realidad es otra. Entonces, como ven, pues en concreto el Parlamento tiene dos funciones: representar políticamente a quién, a todos los grupos sociales, y por otro lado, un equilibrio de poderes. Bien, aquí tienen una vista de nuestra Cámara de Diputados al Congreso de la Unión. Ahí tú sabes que hay 500 curules, o sea, 500 lugares. Tal vez ustedes ya ocuparon alguna vez una curul, o tal vez no la vas a ocupar a lo largo de tu vida. Muchos de ustedes empiezan la vida, son muy jóvenes, y un día estarán ahí en este recinto. Son 500 lugares, tú lo sabes muy bien, 300 de mayoría relativa, uno por cada distrito electoral en que se divide todo el territorio nacional, 300 lugares, y otros 200 que son del principio de representación proporcional. Y esta es solamente una de las dos cámaras, porque nuestro Congreso es bicameral, una de las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión.
Ahora bien, aquí en la fotografía hay una pregunta. ¿La ciudadanía puede participar en funciones parlamentarias? O sea, yo que no tengo una curul, pero que soy un ciudadano y tengo ideas y tal vez represento grupos. ¿Yo puedo participar ahí con ellos en esto? Pues vamos a ver, esa es precisamente la idea de un parlamento abierto. Si tengo posibilidad de participar, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Voy, me presento, me pasan ahí a la presidencia, a la mesa que está debajo de las banderas nacionales, o cómo. Bueno, eso es lo que queremos ver. ¿Cómo puedo yo, un simple ciudadano, poder participar, poder establecer comunicación con las personas que ahí me representan? Ahora bien, en una democracia, una de las características de las muchas que tiene la democracia, pues es el derecho a la información. Ese derecho a la información, constitucionalmente, lo tenemos en el artículo 6 de la Constitución. Es un derecho humano. Yo tengo derecho a que se me informe. El derecho a la información. Claro, tiene sus reglas. Hay algunas informaciones que son reservadas por un tiempo determinado, etcétera. Eso lo sabemos. Pero en general, la información debe fluir. Y tú o tú tenemos el derecho de pedir informe, que nos digan, que nos expliquen, que nos informen. ¿Y eso por qué? Porque nosotros somos depositarios de la soberanía nacional. La misma Constitución lo dice. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Y el pueblo eres tú, es ella, es aquella, soy yo. El pueblo somos todos. Entonces, si yo soy titular o cotitular, para ser más preciso, de la soberanía, pues yo me quiero informar. Porque además yo pago impuestos y otros elementos fiscales. Es mi dinero. Así que vamos platicando un rato qué estás haciendo con mi dinero. Y para eso estás gobernante. El dinero no es tuyo, no sale de tu bolsillo, sale del mío. Y si sale del mío, me vas platicando con detalle cómo lo empleas. Esa es la mentalidad en una democracia. Ni el gobernante se siente autónomo, ni tampoco el ciudadano se siente menospreciado, temeroso y si se enoja. Aquí no hay enojados y contentos. Es mi dinero como contribuyente y me vas platicando con detalle el gasto que hiciste en cada caso. Como pasa en una empresa, tú eres el gerente, pero nosotros somos los socios capitalistas, entonces nos vas a contar cómo va tu administración, porque está mi dinero ahí. Entonces, esto es importante. En una democracia debemos tener derecho a la información. Desde luego, constitucionalmente está reconocido. Les decía yo, pues tenemos muy claro el artículo 6. Si alguno no lo recuerda bien, pues ya después lo verá con calma. Pero hay reconocimiento constitucional, pero también convencional y en tratados internacionales. Todas esas disposiciones que México ha firmado como Estado soberano y ha ratificado se convierten en parte de nuestro sistema nacional. Sí, es el bloque de constitucionalidad. Entonces son compromisos que el Estado mexicano tiene y que tiene que cumplir. Como Estado soberano se comprometió y como Estado soberano debe cumplirlos. Y uno de esos derechos a los que se comprometió a respetar al interior de su país es la información. O sea, no me está haciendo ningún favor un servidor público o una servidora pública al proporcionarme la información que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a ser informado. Hay también que unir esa información al principio de transparencia. El gobierno no es algo íntimo, como puede ser tu vida personal. Tu vida personal, tú sabes a quién le das cabida, a quién le cuentas tus problemas y tu vida matrimonial o familiar. Pero las cosas del Estado son públicas.
Por eso se habla de administración pública, es de todos, de todos. Entonces, así como las ventanas de esta aula, yo creo que ustedes aprecian que son ventanales, se ve del otro lado el jardín, y si estoy en el jardín se ve lo que está pasando aquí. Eso es transparencia, se transparenta, se ve del otro lado. Todos los actos de gobierno deben ser transparentes, deben estar a la vista de cualquier persona. No tiene que haber cosas en lo obscurito. Y entonces, esa transparencia debe permear hacia lo que decíamos hace un rato, rendición de cuentas. Me vas contando cómo has empleado los dineros públicos, porque ¿qué crees? Son mis dineros. O sea, a mí sí me interesa qué has hecho con ellos. Sí, entonces ese derecho de la información como un elemento de la democracia esencial, fíjate que entonces se enlazan varios criterios, ¿sí? Se enlaza transparencia, información, rendición de cuentas, participación. ¿Cómo exiges que yo, ciudadano, participe? Porque tu diplomado dice democracia participativa. Muy bien, voy a participar. Pero ¿cómo si no tengo información? El que tiene una falsa concepción de la realidad no puede dar buenas ideas. Hay muchas cosas que yo desconozco. Entonces, para que yo pueda participar, simplemente para que yo pueda opinar, debo estar debidamente informado. Porque si carezco de información o se me da una información falsa que no corresponde a la realidad, pues todo lo que diga no tiene validez. No corresponde a la realidad. Entonces, fíjate cómo todo eso se enlaza como los eslabones de una cadena. Si no hay transparencia, pues no hay información. Si no hay información, no hay transparencia y así, así. De manera que para que yo pueda participar, como debe ser en una democracia, te decía, si alguien no participa, pues entonces no es democracia, pues entonces tengo que tener información, tengo que ver con transparencia la cosa pública, se me deben rendir cuentas, etcétera. Todos estos principios son diferentes, pero están enlazados, como los dedos de una mano. Cada dedo, cada falange es diferente, pero todos tienen la misma función, asir las cosas. ¿Sí? Entonces, hasta el dedo meñique o el dedo pulgar, pues tienen una función. Al grado que si careciera de ese órgano en mi cuerpo, pues no podría hacer la función ordinaria de una mano. Pues cualquiera de estas cosas que falle ya me impide participar adecuadamente. Ahora bien, ¿qué entiendo por un parlamento abierto? Resérvate más adelante, veamos por qué parlamento. Porque no es el término que usamos en una república. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Me guardo silencio y escucho a quien quiere interrumpir. A ver, ¿lo escucho? ¿Lo escuchamos? A ver, cuéntenos, vea su micrófono. Bueno, parece que no es el caso. Pero bueno, parlamento ya veremos por qué parlamento y en dónde se usa realmente con propiedad esa palabra. ¿Qué es un parlamento abierto? Una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, con el fin de garantizar transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias. Salvo esto de ética y probidad parlamentaria, que no hemos hablado de ello, todo lo demás ya tenemos una idea, porque ya lo dijimos en láminas anteriores. A ver, repasemos esto. Porque si estás tomando el tema de parlamento abierto en tu diplomado, pues cualquier persona te puede decir, oye, ¿y eso qué es? Cuando tú cierres la sesión hoy mismo, pues te van a decir, oye, ¿y qué es un parlamento abierto?
Porque cuando tú digas, fíjense que me dieron el tema de parlamento abierto, pues qué interesante, pero ¿yo qué es? Bueno, pues es una nueva forma de entrar en intercomunicación y en interacción. La ciudadanía, o sea, tú, yo, con los poderes legislativos. En el caso de México, con el Congreso de la Unión, si estamos hablando a nivel federal, o los congresos locales de cada una de las entidades federativas. Entonces vamos a tener una nueva forma de interacción. Aparte de intercomunicación que siempre hemos tenido, el canal legislativo, ¿verdad? Podemos escuchar lo que ahí se hace, pero no solamente queremos informarnos, sino interactuar, intercambiar. Así como estoy ahorita con ustedes, no los estamos viendo físicamente, pero ustedes escuchan lo que yo digo. Y si tú hablas, yo escucharé lo que tú quieres decir. En consecuencia, es una interacción. Tu acción se junta con mi acción. Y entonces, como si fuera así, los dedos cruzados de ambas manos. Un dedo entra en la mano que sigue, en la mano de enfrente. Es una interacción, es una manera de relacionarnos con el poder legislativo. Y no es muy antigua, ¿eh? Ahorita más adelante, si no en esta clase, no, en la de mañana, veremos su origen. Es relativamente reciente. Y esto se debe a que se fomenta la apertura parlamentaria. O sea, los congresos ya no son lugares donde solo los políticos tienen acceso y entre ellos hacen sus arreglos y sus convenios y se ponen de acuerdo y hacen sus pactos, etcétera. No, estoy yo ahí también. Y yo quiero escuchar, quiero saber, y tengo derecho a hacerlo porque es mi gobierno, aunque yo no sea gobernante. Pero soy ciudadano, soy cotitular de la soberanía. Entonces sí me interesa ver qué están, en qué arreglos y qué convenios se están haciendo, porque se trata de mis intereses, aparte de los tuyos y de los tuyos. O sea, nuestros intereses. Entonces se necesita una posición de apertura. Vamos a quitar las puertas cerradas y todo el mundo se va a poder asomar. Y todo lo vamos a hacer a la luz pública. Y dice, con el fin de garantizar transparencia, que todos sepan lo que estamos haciendo. Aquí no estamos haciendo cosas debajo de la mesa, atrás de la columna, no. Es claro lo que estamos haciendo. También acceso a la información pública, archivos abiertos, ¿sí? Otra, rendición de cuentas. Vamos a dar cuenta puntual, auditable, de los ingresos y egresos, porque el dinero hay que manejarlo con mucha probidad. Y luego, la participación ciudadana, que ahí es donde yo estoy. Oye, yo puedo sugerir, oye, yo puedo comentar. Es mi participación, yo no soy diputado, no soy senador, pero no necesito serlo. Soy parte de una democracia y ahí está mi representante, yo puedo hablar por él o con él. Y por otro lado, la ética, ¿sí? Como un conjunto de valores republicanos que deben cumplirse a cabalidad. Si alguien tiene que ser cumplido de las normas de la ética, es el representante popular. Por eso nos da mucha tristeza cuando, creyendo que tienen el poder, pues violentan la norma, hasta en cosas tan sencillas como un reglamento de tránsito. Me estaciono aquí porque para eso soy diputado. No, tú eres el primero que debe poner el ejemplo, el primero en respetar la norma. Si tú no la respetas, pues me invitas a que yo tampoco lo haga. De tal manera que debe ser un ejemplo, porque estás representando a un sector de tu población. Si yo soy senador por Chiapas, imagínate qué vergüenza que me encuentre en un escándalo y por ebriedad. Yo estoy representando una entidad federativa tan importante, tan digna y querida como el estado de Chiapas. Yo no me puedo exponer a hacer un disfiguro ahí. Entonces, los principios de ética se deben cumplir y el primero en cumplirlos debe ser él o la diputada, él o la senadora.
Por otro lado, la probidad parlamentaria. El recinto y todo lo que conlleva sus funciones para que tires el dinero. No se trata de suntuosidad, ¿sí? Debe haber, pues, una probidad parlamentaria, porque no es tu dinero. Con tu dinero sea lo que quieras, es tu dinero, tú ganaste a buena ley y cada quien con su dinero lo gasta como quiere, pero los dineros públicos no. Esos se manejan con muchísimo cuidado, no con ostentación. Entonces, todo es el Parlamento abierto, esa es la mística, digamos, del Parlamento abierto. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. Lo que estoy diciendo es casi heroico y además no es la cultura generalizada. Entonces, es empezar a formar una nueva cultura. Por eso este tema no es uno más, ¿sí? Sino es un tema que nos merece reflexión. Te vuelvo a repetir, el Parlamento abierto no ha surgido desde siglos atrás. Esto es cosa de último momento, ya lo veremos. En consecuencia, pues mucho de lo que aquí se dice es como acelerar el carro en una cuesta arriba. Nos va a costar trabajo, sobre todo si no es automático. Nos va a costar trabajo, sí, nos va a costar mucho trabajo. No es sencillo tener un parlamento abierto, se necesita mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad, mucha convicción. Otras concepciones de parlamento abierto, porque esa fue una definición, pero puede haber otras. Es un espacio de encuentro de organizaciones de la sociedad civil, el órgano garante de la información y protección de datos, y las instituciones legislativas, cuyo objetivo es lograr que los 32 congresos locales, en el caso mexicano, y el Congreso de la Unión cumplan con los principios de un parlamento abierto. Es una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo que fomenta la apertura parlamentaria, la misma definición que vimos hace un momento. ¿Qué es un parlamento? Debe entenderse por parlamento en sentido amplio el ente, o sea, el ser de poder deliberativo de un gobierno, donde se delibera, donde se discute, donde se enfrentan ideas contrapuestas. Por eso en un parlamento debe haber discusión. El día que no la haya, pues ya no hay parlamento, ya nada más hay una línea que traza algún político y todos por ahí. El parlamento tiene que haber uno que está de acuerdo y otro que no está de acuerdo. Lo que tenemos que cuidar es que eso no nos lleve a la pequeñez de terminar eso en un pleito personal. Sus funciones principales de un parlamento son, como vimos, la representación ciudadana, integral, informada, eficiente, el equilibrio de poderes por supervisión y por decisión, la pluralidad de posiciones políticas que conlleva participar y conciliar. Un buen político es el que concilia, no el que enfrenta. Eso lo hago yo, no necesito ser político. Pelearme con otra persona, pues eso puede ser cualquiera. Ahorita cojo pleito con quien sea, eso es fácil. El problema es conciliar. Por eso la política se define precisamente como la gran habilidad para conciliar posiciones encontradas. Un político se caracteriza por eso, porque logra anudar, ¿sí? Logra encontrar puntos de contacto para terminar una conflictiva. El mal político, pues ese a dividir. Bueno, pues eso es fácil. Ahorita con cualquiera de ustedes me pongo a pelear, pues eso tú lo puedes hacer también. El problema no es la peleadera, el problema es la conciliadera. Eso sí está cuesta arriba, porque eso requiere capacidad, requiere como en el ajedrez, una buena jugada para que lleguemos a puntos de contacto. Entonces, la pluralidad de posiciones políticas en el Parlamento así debe ser. El día que los 500 lugares de la Cámara de Diputados estén de acuerdo en algo, pues yo ya pondría en tela de juicio si ahí hay democracia. Sería muchísima casualidad. Lo más probable es que haya grupos que no están de acuerdo. La función legislativa, que ya sabemos, puede ser original, hacer una nueva ley, o bien reformarla. Las leyes se tienen que reformar, se tienen que actualizar,
lo que era viable hace 30 años, pues ahorita ya cambió la vida, hay que ponerlo al día. Ahora bien, la etimología. ¿De dónde viene la palabra parlamento? Parlamento viene del latín tardío, cuando ya estaba terminando el Imperio Romano, y viene a significar parlar, hablar. Parlar es hablar. Yo parlo cuando hablo contigo. Bueno, pues en el Parlamento se habla, todos hablan. Claro, hay que procurar que haya orden, porque si no nos entendemos, se vuelve pues un enredo, nadie entiende nada. Pero con todo y el orden, pues ahí se va a hablar. No se va a reflexionar, no se va a hacer meditación, no, se va a hablar. Es un parlamento, se habla. En la Edad Media, en el centro de Europa, la palabra parlar significó parlotear, o sea, hablar sin fundamento o en forma intrascendente. El que todo alega y todo dice y todo discute, ese parlotea. Habla sin sentido, y eso era lo que significaba en la Edad Media, con muchos ademanes. Ya ves que hay gente que espacio le falta, no le pongas enfrente un vaso con agua o un florero porque lo tumba. Estira las manos, hace muchos movimientos. Eso es parlotear, decir lo que debería callarse por razones de discreción, de respeto a los demás. O sea, un parlanchín. Eso era lo que se entendía en la Edad Media por parlar. La palabra se conformó del término parábola. Ustedes han oído esa palabra, está en la Biblia. Parábola, que significa semejanza, similitud, simbolismo. Jesús de Nazaret transmitía su enseñanza espiritual utilizando parábolas, como cuentecitos muy sencillos que lo podía entender hasta una persona sin ilustración. Y a través de ese cuentecito que parecía eso, un cuentecito, pues entendíamos cosas muy profundas del aspecto espiritual y religioso. Él acostumbraba a hablar a la gente que no tenía ilustración y no se iba a poner a hacer unos diálogos complejos, filosóficos que nadie entiende. Entonces, ¿cómo enseñaba? Con una parábola, con un cuentecito, que aparentemente pues, era eso, un cuento, pero si lo analizas, hay muchísimas cosas de enseñanza ética y religiosa. Entonces, en concreto, la palabra parlamento viene del latín tardío, ya en la época del cristianismo, parlar o hablar. Bien, entonces, por su conformación, podemos encontrar que los parlamentos pueden ser monocamerales, un solo cuerpo. México tuvo este tipo de congresos, ¿sí? Por ejemplo, en la Constitución de 1857 nada más teníamos a nivel federal la Cámara de Diputados, no existió la de senadores, la eliminó la Constitución del 57. Después, todavía vigente la Constitución, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que gobernó antes que don Porfirio Díaz, reabrió el Senado, porque el Senado existía en la Constitución de 1824, la primera que tuvo México como país independiente. Pero la del 57 eliminó la Cámara de Senadores y el presidente Lerdo de Tejada, y en los años 70 del siglo XIX, reabrió el Senado. Entonces puede haber grupos parlamentarios formados por una sola cámara, monocameral, o bicameral, con dos cuerpos, como sucede en Inglaterra, con Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes, con México, Cámara de Diputados, Senadores. En los estados el Congreso es monocameral. Nada más tienen una Cámara de Diputados del estado de Chihuahua, por ejemplo. No hay senadores. Entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí porque la clase de hoy termina a las 6 de la tarde. Faltan 5 minutos. Si ustedes gustan, dejamos esto hasta aquí y mañana, que sí tendremos 2 horas, 2 horas de parlare, ¿sí? Pues tenemos la necesidad de acabar el tema. Si alguno quiere aprovechar estos 5 minutos para plantear una duda, una inquietud, con mucho gusto lo escuchamos. O algún comentario que quieran hacer, ¿sí? Entonces, si levantan su mano o hacen alguna señal de que quieren hablar, con mucho gusto los escuchamos. Si se reservan esto para mañana, no hay problema.
Al principio de la clase de mañana preguntaré si alguno quiere iniciar con algún comentario o pregunta, porque a lo mejor cuando nos vayamos de pantalla va a haber más de uno que diga, ay, como le pregunté, ¿verdad? Bueno, tampoco se angustien, no pierdan el sueño esta noche, mañana lo pueden plantear. Por eso estamos entre amigos, por eso estamos aquí como si fuéramos viejos camaradas, estamos en confianza, no se preocupe, ¿de acuerdo? Una pregunta nada más. ¿Les gustaría tener esta presentación, que se las mande yo? Si les parecería bien. Entonces, no se las mando ahora, sino mañana, cuando terminemos la clase, yo les mando la presentación. Con muchísimo gusto, porque es un material para ustedes. Entonces, si algo les puede servir, adelante, se las mandamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, con la venia de ustedes me despido. Les deseo a todas y todos que pasen una tarde tranquila, cuídense mucho y mañana tempranito, ¿verdad? A las 5 de la tarde estamos aquí y la clase será de 2 horas. ¿De acuerdo? Que Gracias, sigan con doctor. bien, cuídense mucho. Gracias, maestro. Les Hasta mañana. agradezco sus comentarios.